Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos. Empezamos con este evento, invitados a Expo Madera, por Expo Madera del BIM Forum Argentina. Tenemos un panel en el cual vamos a repasar las características de la metodología BIM y su relación con los temas de la exposición, la construcción con wood frame y su interacción con las ventajas de la metodología BIM. Quiero presentar a los que van a participar con nosotros, que están acá. Soledad Silva, que es de la empresa Knauf, que nos va a hablar de los elementos de su empresa que participan en estos proyectos y de la integración de BIM de sus familias. María Soledad Palavagna, en cuyo estudio desarrollan proyectos de wood frame con metodología BIM. La arquitecta Stella Fla, cuyo estudio Stella Fla y Asociados, y también proyectos que nos va a mostrar con esta metodología. Y Juan Manuel López Lamonega, cuyo estudio se dedica a realizar capacitación e implementación de BIM en estudios y empresas. Muy bien. Bueno, vamos para adelante. Vamos a hacer una breve introducción al concepto de BIM, y después referir un poco en qué consiste, de qué se trata el BIM Forum, que es el que nos reúne acá. El concepto de BIM evolucionó significativamente desde que comenzó a difundirse hace unos 20 años, pero hoy podría darse como estable una definición que enfatiza el hecho de que es una metodología de trabajo. Esa metodología de trabajo es básicamente colaborativa y apunta a la gestión de proyectos tanto de edificación como de obra civil. Y esa metodología se centra en el desarrollo de una maqueta digital que contiene una base de datos, con el cual se pueden gestionar todos los elementos que forman el edificio o la infraestructura. De modo que vale la pena remarcar algo que en la evolución resultó importante entender, que no se trata de un software, sino que es un proceso que afecta a todos los agentes involucrados en el ciclo de vida, o sea que participan arquitectos, ingenieros, promotores, como dice acá, en realidad este texto es español, constructores, desarrolladores, y una manera de estructurar su uso es en las dimensiones, de las cuales la primera obviamente es el 3D, la que viene a la mente cuando uno piensa el BIM, que es la geometría en 3 dimensiones con la cual se modela el objeto que se va a construir. El siguiente, el 4D, es la incorporación del tiempo, o sea, el análisis de la programación de la obra, diagrama de planificación. El 5D es incorporar el coste, costos, los presupuestos, estimaciones y ajustar de tal manera. El 6D es todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, la eficiencia energética y demás. Y el último, el 7D, es el que tiene que ver con el ciclo de vida, es decir, la utilización del modelo para la gestión de operaciones y mantenimiento del edificio. De modo que el aprovechamiento del BIM se extiende más allá de la entrega del edificio a su propietario durante la vida útil del edificio, que es algo sobre el cual ha habido mucho desarrollo en los últimos años. Dale nomás. Los beneficios que se derivan de la aplicación de la metodología, por un lado están muy simplificados en el gráfico que está abajo a la izquierda, con las 2 montañitas, donde las distintas líneas verticales son las distintas etapas de planificación, documentación, construcción y puesta en marcha de una obra. Y nosotros vemos ahí una montaña, una curva azul, que es la que refiere a la metodología tradicional, y el esfuerzo, lo que se grafica sobre el eje vertical, es el esfuerzo empleado, y el esfuerzo mayor se da justamente cuando estamos previo a la obra, el comienzo de la obra, el desarrollo de la documentación ejecutiva, que es cuando hay que llevar al detalle todos los elementos que van a definir la obra.
Eso es característico del trabajo en CAD. El cambio que produce la metodología BIM es esa montañita verde, que significa que todo ese mayor esfuerzo se realiza en forma precedente, más cerca del desarrollo del proyecto, porque justamente el modelo BIM consiste, una manera de definirlo es construir antes de construir. Es decir, el modelo BIM permite simular en el modelo virtual las condiciones reales de la obra y de esa manera, aplicando mayor esfuerzo, tenemos las dos curvas que explican. La curva que sube exponencialmente es la curva de los costos que tiene, la incidencia que tiene un cambio en los costos del proyecto. ¿Sí? Cuando yo tengo que cambiar la ubicación de una columna y estoy haciéndolo en un modelo virtual, el costo de eso es comparativamente mucho menor que si estoy desarrollando la documentación ejecutiva y ni que hablar si estoy en la obra. La otra curva es la capacidad de incidir en la obra con los cambios, digamos, a medida que avanzamos en el eje de las X, la capacidad que tiene el equipo de proyecto de construcción se reduce. Entonces, al trasladar hacia la izquierda el esfuerzo principal, que es una manera de ver, o como lo graficó, como se ve en este gráfico, logramos que ese mayor esfuerzo permita trabajar en el momento en el cual la capacidad de incidir en la obra y los costos se detienen, se reducen. Yendo a detallar los principales ítems de mejoras, de beneficios, tenemos primero la comunicación y la coordinación entre las partes, el hecho de que la documentación se genera en forma automática a partir de un único modelo y por lo tanto es coherente, está disponible, es bidireccional, de modo que los cambios que se hacen en cualquier elemento del modelo afectan a todo el resto de los elementos del mismo. Bueno, y lo que dijimos recién de preconstrucción virtual, uno de los usos más difundidos y con los cuales más difusión tuvo la metodología BIM es la detección temprana de interferencias y conflictos, o sea, la posibilidad de gestionar la coordinación de instalaciones en el modelo en vez de encontrarnos con la habitual situación que en la obra se resuelven los pases que no están resueltos adecuadamente en los planos. Y finalmente, algo muy importante, que es la mejora en la comprensión de la obra a través de una visualización 3D. Bueno, esto permite mejorar, dar mayor planificación, precisión y rapidez al costeo de la obra, y como dije antes, abarca toda la fase del ciclo de vida de la obra. Vamos para adelante. Creo que lo importante es considerar la incorporación del BIM como una oportunidad de cambio. O sea, el BIM hoy está inserto en lo que se denomina en forma más abarcadora la transformación digital de la industria, ¿no? Es un proceso que ya se dio en otras actividades, la industria manufacturera, la industria financiera, y que en la industria de la arquitectura y construcciones se da más lentamente por sus características, pero que está desarrollándose en forma intensiva en todo el mundo, y creo que es el momento que nosotros también la adoptemos. Ahí están mencionados tres cambios, tres maneras de ver el cambio. Por un lado, el cambio de mentalidad, donde hay que pasar de respaldar la información desde el dibujo a la información que está en la base de datos. El cambio de tecnología, que implica pasar de la metodología CAD al BIM, y también un cambio contractual, en la medida en que hay que diseñar los mecanismos por los cuales la información que está compartida tiene que definirse las responsabilidades de los distintos actores. Esto implica un avance significativo en la actividad colaborativa, ¿no? El BIM promueve una forma de trabajo donde la intervención de los distintos actores, que habitualmente o con la metodología tradicional es sucesiva, es decir, el estudio que proyecta entrega a los asesores su información, después ambos entregan en una licitación o en un paso siguiente a la constructora y después al dueño del edificio la información que acompaña la obra física.
esa secuencia se modifica favorablemente, digamos, con la aparición del modelo BIM, a tal punto que ya hace un tiempo, hace por lo menos 2 o 3 años, se está desarrollando el concepto de que los ingleses definieron como Digital Twin, que sería el modelo digital, donde este modelo virtual acompaña a la obra y está abriéndose a lo que será, lo que va a abrir, digamos, el Internet de las Cosas y el 5G, la comunicación, donde las construcciones, los edificios van a poder generar información vital que se comunica con el modelo virtual, y el modelo virtual va a ser el lugar donde se va a poder tomar decisiones proactivas y predictivas para mejorar la calidad del edificio y, por supuesto, los costes y la forma de funcionamiento. Vamos para adelante. La curva de abajo es la misma que explicamos antes, acá está un poco más detallada, no voy a entrar en detalles, pero la de arriba se refiere a otro tema que mejora la metodología BIM, la curva que es la curva, en realidad la raya que tenemos con los quiebres por debajo, se refiere a las pérdidas de información que ocurren entre cada una de estas sucesivas etapas que mencioné recién. Es decir, cuando un equipo de proyecto desarrolla un proyecto y lo vuelca en una serie de planos, y eventualmente un cómputo y eventualmente un 3D hecho con algún sistema de representación digital, toda esa información que está volcada en los planos no contiene, deja de transmitir una buena cantidad de información que queda en la cabeza de los proyectistas. Entonces ahí se produce esa caída que debe ser vuelta a subir por el equipo que viene a continuación, digamos, el equipo que hace la documentación ejecutiva. Y otro tanto pasa por lo menos cuando se entrega los planos conforme a obra al responsable de mantenimiento y operaciones de un edificio, de un activo. El modelo BIM tiene la potencialidad, la posibilidad, la capacidad de contener la información completa, o mucho más completa al menos, de ese activo. Es decir, no solo la que puede volcarse una representación de corte vista sin planos, como habitualmente lleva una documentación técnica, sino la información de performance, la información de momentos constructivos, bueno, toda la información que un modelo BIM en sus distintas parámetros es capaz de contener. Esa virtud, esa capacidad es muy importante justamente porque lo que decimos es que esta información que acompaña distintas etapas del proceso tiene una incidencia significativa en asegurar la calidad, asegurar el cumplimiento de los plazos y, por ende, los costos de realización de la obra. Bueno, esto es un gráfico más sencillo para mostrar lo mismo que decimos, que a partir de un modelo virtual de la obra nosotros extraemos los distintos usos que una obra puede tener, desde la documentación propiamente dicha, los planos, los diagramas donde se obtienen los análisis de coordinación de instalaciones, las imágenes 3D o visualizaciones. Bueno, en los últimos años eso también ha escalado con las herramientas de realidad virtual y realidad aumentada, o sea, hoy en día uno puede obtener a partir del modelo una experiencia de uso del modelo que aproxima la experiencia de estar en el edificio real, o superponer a una obra parcialmente construida aquello que falta construir para verificar su factibilidad y su corrección. Después está un esquema ahí abajo de un 4D, es decir, una secuencia constructiva que en términos tradicionales es un Gantt, donde están todas las tareas graficadas, pero que con el BIM se puede producir una película que muestra cómo se va a desarrollar la obra en términos de la obra visualizada, y por lo tanto detectar con mucha mayor calidad y precisión las características del mismo, y finalmente la entrega de un modelo que puede ser utilizada para operaciones y mantenimiento. Vamos adelante. Bueno, para hacer un resumen de estas ventajas, diría, como mencioné antes, detección temprana y exhaustiva de interferencia es un elemento de mucho valor y que fue uno de los primeros usos tempranos, digamos, del BIM.
mayor agilidad en la evaluación de alternativas constructivas, la documentación coordinada desde ya en las distintas etapas del proceso, mejorar la planificación de obra y el soporte durante la construcción, obtener visualizaciones 3D del proyecto en todo momento, y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, que claramente es una demanda cada vez más importante hacia la industria de construcción. Mencionáis certificación LEED, hoy existen más certificaciones además de la LEED, es algo que está creciendo enormemente, pero aunque no sea certificación LEED, que se refiere sobre todo a grandes obras, aún en obras de distinta envergadura, la capacidad que da el BIM de verificar en manos del mismo proyectista las implicancias que tiene un modelo en términos de asoleamiento, de eficiencia energética, de huella de carbono. Vamos. Este es un mapa que es un poco antiguo ya, porque si no me equivoco es de 2016. Hay más ajustados a la realidad, pero refleja bastante lo que se trata. Esto fue hecho por la red de gobiernos, Red LATAM, que reúne a los gobiernos latinoamericanos que con apoyo del BID se apoyan para impulsar el uso de BIM en sus distintos países, de los cuales la Argentina está integrada, y ahí se ve con distintos tonos. Por supuesto, los más intensos son aquellos donde hay un uso obligatorio de BIM, otros que están menos intensamente son uso con normativas publicadas. Las estrategias difieren según los países, no todos los países tienen normativas obligatorias, pero está claro que en el hemisferio norte, prácticamente todo el hemisferio norte tiene el BIM ya en un nivel de desarrollo bastante grande, Oriente también, y en América Latina también estamos en un punto bastante, perdón por la sirena, en América Latina estamos en un punto de avance importante. Creo que Chile y Brasil claramente tienen un avance significativo, y el resto de los países, de alguna manera, estamos siguiendo eso. Bueno, nosotros lo que quería hacer brevemente, una mención en qué consiste el BIM Forum Argentina, que nos hemos reunido y nos hemos organizado justamente para promover los objetivos de que esto se concrete, ¿no? Entonces, el BIM Forum, por un lado, pretende concientizar a los actores de la industria sobre las ventajas y los desafíos que el BIM implica, fomentar estandarización y buenas prácticas de BIM, que es algo imprescindible, y tanto más desafiante en un país como el nuestro o en una región como la nuestra, donde el tema de la estandarización está bastante lejos de lo habitual en los países anglosajones. Promover la capacitación es un tema también crítico, es decir, en todo momento el cambio de cada BIM implica capacitar a los integrantes del estudio, de la empresa que va a hacerlo, y tener opciones de distintas calidades y valores es muy importante. De modo que tratamos de trabajar con las instituciones educativas para generar una nueva generación de profesionales BIM. Creo que eso es uno de los cambios más significativos de los últimos años, digamos, ¿no? que el hecho que los jóvenes cada vez más salen con un conocimiento de por lo menos las herramientas básicas para poder utilizar BIM en un lugar de trabajo. Quizás donde más lentamente vamos es en el punto primero, que es lograr un cambio en la mente de la gente que está en los lugares, los puestos de decisión, ¿no? Y finalmente articular esfuerzos entre estos tres sectores: la industria, o sea, los constructores, los profesionales, la academia y el Estado, para promover esta normalización y uso adecuado del BIM. En la medida que les interese el BIM o que estén vinculados al tema, acercarse al BIM Forum. El BIM Forum es una organización de pares. Tenemos socios que son tanto empresas que son fabricantes, como es el caso de NAUF, estudios de arquitectura e ingeniería que dedican su actividad y que ven en el tema del BIM una manera de mejorar su propia actividad, y empresas como en el caso de Juan López La Monega, que desarrolla su actividad promoviendo capacitación y servicios a los usuarios, de modo que es un lugar donde podemos encontrarnos y promover el cambio que creo que es beneficioso para todos. Así que, Sole, escuchamos. Hola a todos, desde el lado de CNAUF
Como bien comentó Mario al principio, mi nombre es Soledad Silva, voy a estar acompañando en la Expo Madera, comentándoles acerca de los productos que tiene Knauf para todos los sistemas constructivos en seco, en este caso en el wood frame, para poder lograr un buen confort interior y también generar un buen acondicionamiento también completo a nivel térmico, acústico y las ventajas que tiene este tipo de sistema constructivo. Al diseñar un proyecto de arquitectura e iniciar los procesos constructivos, muchos van a ser los puntos que se deben considerar para garantizar su calidad y una buena relación entre costos y beneficios. Entre los puntos claves, la técnica constructiva es en la mayoría de los casos el primer ítem a ser evaluado, con el fin de materializar correctamente el diseño propuesto y lograr una mayor eficiencia en cuanto a tiempo, presupuestos, mano de obra, terminaciones y la calidad final. Voy a hacer una breve introducción a lo que refiere a la construcción 4.0, que es un concepto derivado de la industria 4.0 que se comenzó a promover en Alemania para describir sistemas industriales ultra eficientes e inteligentes, con muchas etapas del proceso completamente automatizadas. El concepto de la construcción 4.0 se refiere al empleo del potencial digital moderno en esta actividad puntualmente. En la construcción, la aplicación de la digitalización puede aumentar la eficiencia de costos hasta un 20% y elevar la productividad hasta un 60%. Esto lo vimos también reflejado en los gráficos que mostró al principio de la presentación Mario, en donde mostraba las ventajas de poder contar con este modelo virtual también. Knauf participa de esta profunda transformación, que resultará de edificios de consumo energéticos más eficientes, tiempos de obras más cortos y ahorro de gastos. Esta tendencia trae beneficios muy importantes para nuestra calidad de vida, que era uno de los puntos que mencionamos al principio, como ahorro energético, aislamiento térmico, efecto purificador del aire, confort acústico, etc. Cuando hablamos de la revolución industrial, todos pensamos en la aplicación de nuevas tecnologías. Sin embargo, la construcción 4.0 es un cambio total de paradigma, que se asienta sobre los dos pilares fundamentales: la industrialización de los procesos constructivos y la digitalización, que transformará diferentes modelos de negocios. Los modelos constructivos generalizados en los últimos años son sistemas con mucha elaboración en obra, por lo que requieren mucho personal dependientes del agua en gran medida y con mucha generación de residuos y materiales auxiliares. En la medida que evolucionamos, encontramos nuevos métodos, como lo que vemos en pantalla, y tecnologías que nos permiten adaptarnos a los desafíos que presenta el entorno. En la actualidad existen métodos y materiales más seguros y eficientes que minimizan el impacto ambiental. El uso del sistema de construcción en seco está incrementándose, en madera puntualmente con un bajo consumo de energía durante su procesamiento proveniente de fuentes renovables y con una alta resistencia a las cargas, que se realizan cálculos estructurales para encontrar las correctas dimensiones de los perfiles de madera en este caso y posicionarlos para formar una escuadra perfecta. En los perfiles, una serie de perforaciones estratégicas se disponen para permitir el paso de los conductos de las instalaciones eléctricas, por ejemplo, en la parte interior. Y es importante también destacar que este sistema es tan resistente como los distintos sistemas de albañilería, por ejemplo, y tiene gran durabilidad. En cuanto a las ventajas, podemos encontrar eficiencia energética, ya que la mayor pérdida de calor se da por los muros perimetrales, y una correcta aislación va a favorecer a la eficiencia energética. El espacio natural mismo que existe entre estos perfiles estructurales, estos perfiles de madera estructurales, brinda espacio necesario para la colocación de aislantes. Vemos en la imagen inferior que te están colocando un aislante celulósico proyectado. Con esto uno va a mejorar la condición térmica y también acústica. Dentro de lo que es el sistema, lo que vemos, y vamos a ver en las imágenes posteriores, son los distintos tipos también de barreras que se recomiendan para que el sistema sea correcto. Después, como vemos, la reducción del consumo de agua en la construcción en seco, ya que prácticamente no se consume durante el proceso constructivo, muchísimo menos porcentaje que en la construcción húmeda.
Disminución de la huella del carbono, ya que la huella de carbono va a medir el impacto de sus actividades en la cantidad de dióxido de carbono producida durante la combustión de combustibles fósiles y se expresa en toneladas de dióxido de carbono emitidas. En nuestro país, la energía que consumimos proviene mayormente de la quema de combustibles fósiles. Entonces, elegir un sistema constructivo de alta eficiencia energética va a ayudar a reducir al máximo los mismos, bajando las emisiones de dióxido de carbono y el impacto sobre el efecto invernadero. Después tenemos estos sitios de obra más reducidos. Dentro de lo que es el acopio de material en obra, vamos a contar con menos espacio para generar el acopio completo de materiales. El reuso y la reciclabilidad de la mayoría de todos los componentes de este sistema, ya sea de placas, de la perfilería. Seguridad frente al fuego, se han ensayado paquetes completos para generar las distintas resistencias al fuego, ya sean de 30, 60, 90 minutos, la durabilidad, como mencionábamos anteriormente, y el menor desperdicio, ya que desde el lado de Knauf también lo que brindamos es la posibilidad de, por ejemplo, cortar placas a medida, para que en obra no se tengan que hacer tantos desperdicios de productos, por ejemplo. Mismo se pueden generar panelizados en fábricas y después montarlos directamente en la obra. Uno de los puntos a destacar es el tema del aislamiento térmico. Como mencionamos anteriormente, realizar un correcto aislamiento con las correctas barreras va a mejorar todo el sistema. Aislar térmicamente las paredes, techos y pisos puede llegar a representar una reducción del consumo de calefacción y aire acondicionado entre un 35 y 70%. Es muy importante también considerar que los paquetes, los sistemas que vamos a estar trabajando van a tener que contar con las correctas barreras y con los correctos productos. Es por eso que a continuación les voy a mostrar cuáles son las soluciones que nosotros de Knauf recomendamos para utilizar las placas en el exterior y cuáles son las del interior. En exterior tenemos placas con tecnología GlassMat, como la SP Glass, que es un núcleo de yeso laminado recubierto por un velo de fibra de color blanco resistente al álcalis. El ancho es 1,20 m por 2,40 y pesa 9,4 kilos por metro cuadrado. También tenemos las placas de cemento, que son las Aquapanel Outdoor, en donde son placas donde el núcleo es de cemento con un agregado de aligerantes. Como vemos en pantalla, la imagen tiene una malla de refuerzo incrustada, que también es lo que contiene a la totalidad también de la placa. Esta placa pesa aproximadamente unos 16 kilos por metro cuadrado y tiene las mismas dimensiones que la placa anterior. Para el interior, soluciones para interiores, ahí ya hablamos de placas de yeso con revestimiento en cartón, como son las placas estándar, placa RH, resistente a la humedad, placa RF, resistente al fuego. Pero desde Knauf también contamos con placas donde combinan distintas propiedades, como una placa Impact, arriba a la derecha, donde tiene este agregado de fibras de la placa roja, y después también tiene mayor resistencia al impacto, y es más densa, y la densidad nos va a ayudar también al confort acústico. Siempre, como mencionamos anteriormente, con un correcto aislante entre la perfilería de mango. Después tenemos la placa Diamant. La placa Diamant también es una placa de alta densidad, pero también está impregnada en el núcleo. Y también tiene estos agregados de fibra. Y es más densa todavía que la placa Impact. Entonces mejora la acústica, mejora la resistencia al impacto, y tenemos ensayos también de capacidad de carga que soporta hasta 60 kilos por metro cuadrado sin necesidad de encontrar un perfil. O sea, la capacidad de carga es mayor que el resto de las placas. En relación al resto de los productos Knauf, tenemos una variedad para colocar interiormente que no solo ayudan al lado del aislamiento acústico, sino pueden acompañar a la absorción acústica. En aquellos espacios, por ejemplo, que son muy vidriados o que uno tiene un piso también reflejante, como puede ser un porcelanato, colocar un correcto material que absorba el sonido, que vaya a disminuir la reverberación, va a realizar un correcto confort interior. Nosotros hablamos anteriormente del aislamiento y acá estamos hablando del acondicionamiento o absorción acústica. Es muy importante diferenciar estos dos conceptos. Para la absorción acústica vamos a tener estos materiales perforados que vemos a la derecha, o materiales con fibras como la placa Gera Design. Y la ventaja de los primeros, de los materiales perforados, que se llaman Clineo Acoustic,
para cielos rasos o revestimientos pueden ser continuos, o la placa Danoline, que son para cielos rasos desmontables, es que a la vez tienen un efecto purificador de aire gracias al Clineo Technology, que esto es una piedra volcánica que está ubicada en el interior, que se llama zeolita, y lo que hace es purifica el aire. Entonces también genera una mayor confort dentro de lo que es la acústica, purificación del aire, y si lo complementamos con un correcto tabique con placa Diamant, por ejemplo, aumentamos también el confort gracias a sus prestaciones de aislamiento acústico. A la vez, toda construcción en seco va a tener una ventaja de flexibilidad. Al principio mencionábamos también el tema del paso de las cañerías a través de los montantes de madera. Si ahí uno tiene que hacer algún tipo de arreglo, es mucho más sencillo también que cualquier otro tipo de construcción húmeda, por ejemplo, donde uno tiene que tender a picar. Entonces el mantenimiento también de este sistema constructivo, de esta metodología constructiva, va a ser más eficiente. Y los tiempos de construcción, si uno también genera una prefabricación de ciertos paneles, va a ser mucho más rápido también todavía. Desde Knauf, y siguiendo un poco lo que mencionó Mario, de las ventajas de la digitalización y lo que hablamos de la construcción 4.0, acompañamos no solo a través de los distintos productos que vimos, sino también que modelamos nuestros sistemas de tabiques, revestimientos, cielos rasos, en objetos BIM, en objetos con información. Vamos a tener las placas que vimos anteriormente, en distintos tabiques, en donde vamos a tener, por ejemplo, el aislamiento acústico, vamos a tener la resistencia al fuego, vamos a tener las características físicas de cada producto, y eso nos va a brindar que nuestro modelo que vayamos a generar, como son las viviendas, por ejemplo, que va a mostrar Soledad, son viviendas que van a tener muchísima información volcada, y va a ser un modelo virtual donde después la construcción se van a disminuir muchísimo los errores, como en las curvas gráficas que mostraba Mario. Nosotros lo podemos descargar, toda esta información, ustedes lo pueden descargar desde la página web de Knauf, y también de todos los productos que vimos anteriormente, dentro del departamento técnico, tenemos el departamento de especificación técnica, en donde podemos asesorarlos respecto a los distintos productos según sus necesidades. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier consulta van a tener los correos nuestros y nos pueden escribir o directamente enviar un correo a knauf@knauf.com.ar. Muchas gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan López. Hace más de 15 años que utilizo metodología BIM, especialmente el software Revit. En esta oportunidad lo que les vamos a contar es un poco las ventajas que ofrece este programa para la generación de documentación, modelado y coordinación en lo que es Woodframe. Para eso vamos a abrir un proyecto nuevo de Revit y vamos a comentar un poquito las ventajas que ofrece el sistema, ¿no? Una de las principales ventajas que ofrece el sistema es mantener coordinada toda la documentación que se va realizando, es decir, que yo dibujo en planta una determinada forma, la cual puedo ir agregándole componentes arquitectónicos o estructurales, y el programa, a medida que voy generando esos elementos, va generando las distintas informaciones que necesitemos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ¿sí?, una vista 3D, un corte, un cómputo. ¿Sí? A cada elemento que yo voy generando se le va agregando una determinada información, lo que nos ayuda a optimizar todo lo que es la obtención de esa documentación. Como podemos ver, sin siquiera darle, sin demasiada complejidad, el programa nos va dando un modelo 3D. Y si de esto, por ejemplo, le pedimos que nos dé un corte, el programa nos va obteniendo cortes de manera automática. Lo que sugiere que para la obtención de todo lo que es el panelizado de Woodframe nos va a dar muchísimo resultado.
Entonces, vamos a llevarlo a un ejemplo práctico. Básicamente, aquí se pueden colocar todo lo que serían pilares y vigas, ¿no? Como lo llama el programa, ¿sí? En la que van a estar conectados básicamente de un nivel al otro, pilares X, ¿no? Digo, después cada uno definirá o puede definir lo que es su estructura. Y de una forma muy ágil se puede, ¿sí?, repetir. Vamos a ponerlo, por ejemplo, cada 40 centímetros y vamos a poner, no sé, 10 elementos. ¿Sí? Vamos a poner, no sé, 11 elementos. Vamos hasta la puerta, ¿no? Vamos a alinear la puerta, por ejemplo, al filo ahí de la columna y vamos a colocar una viga, ¿sí? Un elemento horizontal. Vamos a colocarlo en la parte inferior y lo vamos a pasar de punto a punto, ¿no? De este panel. Esto lo que nos va a sugerir que si nos vamos a un corte, si este mismo corte, por ejemplo, lo pasamos por este punto, vamos a estar viendo, ¿sí?, lo que es la viga, ¿sí?, y lo que son las columnas, ¿sí? Esto lo podemos repetir tanto en corte, lo podría agarrar, por ejemplo, segundo punto, repetirlo, ¿no? Vamos de vuelta. Vamos a ir de vuelta. Matriz. O vamos con copiar. Ahí, ahora vamos a copiarlo. 60 centímetros, por ejemplo. Entonces ahora podemos, por ejemplo, tomar estos dos elementos, copiarlos, ¿sí?, y armar lo que sería nuestro panel, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo podemos alinear, lo podemos desplazar hacia abajo para que nos quede dentro de nuestro panel. Ahora bien, esta información, si nosotros nos generamos una vista, por ejemplo, ahí estructura algo bien rápido, podemos armar directamente marcando todos nuestros elementos lo que sería, o lo que Revit llama un montaje, ¿sí? Para agilizar, ¿sí?, todo lo que es la documentación. Mira, lo siguiente, vamos a hacer algo bien rápido. Vamos a editar el montaje, vamos a sumar todos estos elementos. Finalizamos. Y esto nos va a permitir de forma automática generar todas las vistas, ¿sí?, e incluso un plano de manera automática. Entonces, para ver un poquito las ventajas que nos ofrece el sistema, de forma automática el programa nos generó una vista 3D de ese panel, ¿no? Cada uno sabrá el detalle que le tiene que dar o cómo se compone. Estamos haciendo simplemente un ejemplo muy rápido. Un listado de materiales, de cómo está compuesto. Una vista en planta, ¿sí?, de ese panel. Una proyección frontal y proyecciones laterales, ¿no? Todas las visualizaciones para poder mostrar ese panel sin mayores inconvenientes. Una vez que tenemos toda esta información, esto se puede, por ejemplo, acotar de forma muy rápida, ¿sí?, como pueden ver, y como les mostraba recién, va sacando la documentación de manera automática, ¿no? Esto es toda una parte dentro de Revit. Luego de esto, esta es la automatización que ofrece el programa, lo que te permite agilizar muchísimo la documentación dentro de Revit, a comparación de por ahí lo que es AutoCAD o incluso a mano, ¿no? Digo, depende de quién lo trabaje. Luego de esto vienen varios plugins que todavía automatizan un poco más y en los cuales verán los ejemplos de los colegas que van a estar exponiendo. Espero que les haya sido de interés. Les mando un abrazo. Nos estamos hablando.
Se trata de una casa para un matrimonio de mediana edad. La misma está ubicada en el Delta, en el arroyo 9 de Julio, a 1 hora y media de la estación fluvial de Tigre. Esta casa cumple con todos los requisitos que exigía la municipalidad de Tigre en ese momento. El principal, evitar cualquier movimiento de tierra, evitando cambios en los terrenos existentes y respetando la actividad de los ríos de la zona. Asimismo, el proyecto está concebido con una tipología auténticamente tigrense, tanto por su estética como por su materialidad. La tecnología adoptada me resultó familiar, ya que frecuentaba el Delta en mi infancia y adolescencia, y la observación del sistema constructivo, sumado a mi experiencia profesional, facilitaron la resolución técnica de este tipo de construcción. Conocedores de la zona nos propusieron elevarlo a 1,50 m por las inundaciones, pero llevamos el nivel a 2,80 m para crear en la planta baja una suerte de estar tropical. El sistema BIM nos ayudó a desarrollar y comunicar los detalles de la estructura y las partes de la obra con mucha facilidad, tanto al constructor como a los propietarios de la casa. Con Revit hicimos un modelo muy exacto, un prototipo de la casa a construir, del cual sacamos cómputos, medidas y cantidades exactas de todas las piezas de madera que componen la obra. Así teníamos X cantidad de vigas maestras de varias medidas, cantidades de cabios de longitudes prefiguradas, cantidades y medidas de chapa prepintada, esto se usó en las áreas húmedas de la vivienda, cantidades de madera que formaban el revestimiento de tanto interior como exterior de las paredes, etc. Esto nos permitió traer al pie de obra la madera cortada, cepillada y tratada, lo que ahorró mano de obra en la isla. El 90% de la madera fue trabajada en galpones cercanos al puerto fluvial de Tigre y trasladada a la isla con 3 viajes de chatas que transportan materiales por el río. Con despieces, axonométricas e imágenes varias, logramos una interacción con la empresa del lugar que redundó en un considerable ahorro en la construcción. Bueno, ¿qué tal? Me presento, les voy a contar sobre unos dúplex que desarrollamos en Pacheco en octubre del 2015. Digamos, en General Pacheco, en el nordeste de Buenos Aires, tiene la particularidad del terreno de contar con un montón de vegetación. Entonces decidimos hacer un complejo de viviendas que vaya respetando todo el análisis del terreno que estuvimos haciendo y lo abordamos a través de Revit, ¿no? Hicimos el análisis energético, el análisis del sistema constructivo, de costos. Bueno, acá les estoy mostrando un poco cómo desarrollamos toda esa documentación. Primero arrancamos por una de las viviendas, analizando, digamos, cómo iba a ser este sistema constructivo, computando cuánto nos iba a llevar, digamos, desarrollar una vivienda. Acá les estoy mostrando una imagen de todo el complejo. Como les decía, esta imagen de arriba intenta reflejar un poco el respeto que teníamos por esa vegetación y el análisis que habíamos hecho para poder colocar esas viviendas entendiendo esa vegetación. Contaba con algunos desniveles también, por ahí en el modelo lo van a poder ir viendo. Contaba con una planta alta, eran viviendas de 2 plantas. La verdad que la ventaja de trabajar con BIM nos permitió entender un poco estos procesos, estas formas de trabajo. Pudimos realizar ediciones en las configuraciones de cada una de las viviendas personalizadas, ir y venir con toda la documentación. La verdad que la documentación en BIM nos ofreció bastantes
digamos, bastantes ventajas. Por ejemplo, en estas imágenes decidimos dejar digamos, todo lo que tenía que ver con los artefactos sanitarios, con los mobiliarios, para que podamos también entender que no solamente estamos entendiendo el sistema constructivo, sino que estamos pensando un montón de disciplinas juntas, un montón de, digamos, de todas las complejidades que tiene una obra más allá del sistema constructivo. Bueno, estas son algunas imágenes de cómo quedó desarrollado el complejo. Estas son, digamos, es la terminación final. Y ahora les voy a mostrar en un videíto cómo a través de BIM, a través de Revit, pudimos ir y venir, como les decía, con las ediciones y configuraciones de todos estos, de todos estos elementos constructivos. Por ejemplo, acá estamos tomando una pared, estamos viendo digamos, la tipología de esa pared, estamos desarrollando el montaje, digamos, a través de las herramientas de Revit vamos a poder generar, por ejemplo, las paredes, las cubiertas, los entrepisos. Acá yo les estoy mostrando la edición de una de las paredes. Fíjense que ahora se abre este editor, y lo que voy a poder ver es configurar su geometría, los montantes, las soleras, los encuentros, donde voy a poder seleccionar la tipología de pared que ya estoy armando con Revit, y donde voy a poder entender qué complejidades tiene, digamos, cuáles son los encuentros con otras paredes, si necesito hacer un blocking, digamos, un refuerzo, algún ajuste, cuáles van a ser las terminaciones en ambos extremos del panel. Digamos, tengo una serie de posibilidades donde las voy a poder ir eligiendo y voy a ir pudiendo ver en este nuevo panelcito de visualización cómo irían quedando, digamos, esta configuración. También lo que voy a poder ir haciendo es los encuentros con otras paredes. En este caso, justo el panel que les muestro no tiene encuentros, por eso no tiene opciones de edición. O sea, el sistema es bastante interesante en esos términos porque me permite visualizar esas cosas. Cuando existe una ventana, una puerta, también puedo elegir cada uno de los encuentros. Obviamente que esto no solamente lo voy a poder desarrollar a través del sistema, voy a tener que tener un conocimiento previo, pero sí existe una automatización súper interesante respecto, por lo menos, de este sistema constructivo en madera. Y un poco esto es lo que quería contar. La verdad es que el video por ahí intenté que sea lo más rápido posible para que lo puedan visualizar. Ahí ven cómo se genera ese panel en ese caso. Y también, más allá de este plugin que nos permitió en ese momento, 2015, realizar esto, también hay muchas herramientas por dentro de Revit, particularmente, que nos permitió generar cada uno de los planos. Por ejemplo, este es el plano de ese tipo de panel, que lo hicimos o lo configuramos a través de este plugin, pero todas las herramientas de Revit nos permitió hacer el cómputo específico de cada uno de estos paneles. Por ejemplo, acá les estoy mostrando cómo está compuesta esta tabla y qué elementos tiene, nos permitió etiquetar cada uno de los elementos respecto de su funcionalidad, y así pudimos configurar toda la documentación ejecutiva de este proyecto. Bueno, un poco breve y un poco rápido, pero eso era lo que tenía ganas de compartir con ustedes. Está muy bueno. Me mudaría a una casa de esas. Sí, la verdad que bastante cómodo.